5 puntos que vamos a conversar sobre en el día de hoy, en la mañana de hoy. El primero, unos breves comentarios sobre el COVID-19 y algunos puntos clave sobre temas macro en Colombia. El segundo tiene que ver con las tendencias del sector bancario en Colombia para 2020 y 2021 que estamos viendo principalmente. El tercer punto tiene que ver con las nuevas valoraciones que estamos planteando de cara al mercado y la estrategia en cada banco. En el cuarto punto veremos un poco en términos de los bancos, en términos de valoración relativa. Y como punto final veremos algunos escenarios de sensibilidad a la hora de tener, digamos, claras valoraciones, entendiendo pues que son momentos de alta utilidad. Entonces, para empezar, yo espero que ustedes estén viendo la presentación, empezando un poco por el primer punto que les comentaba. Miremos rápidamente temas relacionados con la pandemia y el COVID-19. Acá les presentamos en esta primera tabla pues las estadísticas generales que hemos visto de cara al COVID-19, donde realmente en Colombia hemos tenido un menor número de casos con respecto a los países de la región. Específicamente, el último dato ayer, precisamente, tuvimos alrededor de 1.800 casos. El día, digamos, que tenemos acá, que es el 15 de junio, cerca de 2.000 casos. Y en general, más importante que eso, hemos visto cómo ciertamente en otros países los números de contagios y de muertes desafortunadamente son mayores. Específicamente en nuestra región, el caso Perú es particularmente alarmante, con más de 230.000 casos. Y pues ni hablar del caso Brasil, donde realmente se ha convertido en uno de los principales focos de la pandemia, no solo a nivel Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Más importante incluso resaltar acá que en Colombia, digamos que a diferencia de los países de la región como Chile y Perú, el sistema de salud ha mostrado resiliencia. Si bien es cierto, en Bogotá particularmente, se ha tenido, digamos, en los días recientes un incremento por encima del 50% en la utilización de las camas UCI, con la alcaldesa Claudia López tomando control digamos, de las UCI. Pues realmente recordemos que, por ejemplo, en Chile o en Perú, pues básicamente estamos hablando de utilización de UCI incluso que llegan por sobre el 90%. Entonces, eso es importante destacarlo. El gobierno y los alcaldes, digamos, han planteado unas buenas soluciones a nuestro modo de ver en Colombia. Y lo otro que también hay que tener en cuenta es resaltar por ciudades el comportamiento, digamos, de la pandemia. Aquí específicamente entender que hasta el 14 de junio habían restricciones en cuarentena en varias ciudades principales como Bogotá, Cali y Barranquilla, mientras que otras ciudades también principales como Medellín y digamos Bucaramanga cada vez mostraban ciertamente una mejora. Eso como para comenzar. A pesar de ese mejor tratamiento frente al COVID-19 en cuanto se refiere al relativo, en términos de contagios, en términos de muertes, como les comentaba, y en términos también, digamos, de la capacidad del sistema de salud, definitivamente no podemos pasar y empezar esta presentación por, digamos, dejar pasar algunos comentarios macro relevantes. Definitivamente la actividad económica en Colombia este año y la perspectiva pues ha cambiado de manera importante. Recordemos que previo a esta pandemia pues anticipábamos un crecimiento cercano al 3.3%, cerca del 3.2%, y ahora con la pandemia pues estamos estimando
una contracción que inicialmente veíamos alrededor de 1.7%, y ahora específicamente pues estamos viendo una contracción del 5.5% para 2020, con cierta incertidumbre frente a 2021. Es importante acá resaltar varios temas. Cuando miramos realmente algunos de los indicadores líderes que venimos monitoreando de actividad económica, hemos visto cómo pues básicamente las ventas minoristas en el mes de abril cayeron por sobre 30%, la producción industrial asimismo también cayendo en doble dígito amplio, y cuando miramos adicionalmente el promedio móvil de los últimos 3 meses, como lo indica el gráfico planteado, pues incluso las caídas ya se acercan alrededor del 10%. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que realmente hay otros indicadores líderes que han venido mejorando desde que se inició realmente las cuarentenas y a medida que se han hecho las aperturas, digamos, de ciertas ciudades, de ciertos sectores económicos, pues los datos han venido mejorando. De hecho, de acuerdo con una firma, digamos, de consumo en Colombia, pues el gasto de los hogares real en mayo ya era menos 1.3% versus una caída histórica de menos 5.1% real durante el mes de abril, ¿sí? Y a medida que pues ciertamente vaya abriendo digamos, la economía y ciertos sectores, cada vez puedes ir mejorando, pero con el daño pues realmente ya estando pues hecho de alguna manera, entendiendo que por ejemplo Fenalco menciona que más de 80.000 empresas pues cerrarían producto de la pandemia. Como lo hemos visto recientemente, datos de desempleo pues muestran incluso saltos hasta números cercanos del 20%, y de esa manera, como lo hemos indicado en otras oportunidades, pues realmente el panorama en términos macroeconómicos, en términos de actividad sobre todo, cambió radicalmente. ¿Cuál es uno de los principales riesgos realmente, más allá de lo que ya tenemos hasta hoy? Definitivamente no podemos descartar que nuevamente, digamos, sobre todo teniendo en cuenta el comportamiento de las UCIs y la alerta roja, al llegar a un potencial 70% de uso en las camas de unidades de cuidados intensivos, pues realmente la mala noticia sería volver a una cuarentena, particularmente pues en Bogotá, que haga pues más difícil la recuperación. Esperamos que esto pues de alguna manera ojalá no suceda, pero definitivamente no podemos descartar, dado que el pico, como sabemos, en términos de la pandemia, pues puede llegar en cualquier momento entre julio y agosto. El otro tema particular importante que queremos mencionar en estas diapositivas iniciales y sobre todo enfocado en la parte macro es el tema recientes con respecto al aspecto fiscal y la poca flexibilidad en términos de recursos con las que cuenta el gobierno cuando se le mira en el relativo frente a otros países de la región. Específicamente, recordemos que tenemos un panorama en donde recientemente el Comité de la Regla Fiscal ha sugerido y ha aprobado la recomendación de suspender la regla para 2020 y 2021, entendiendo que para 2020 pues ya estamos estimando, y el mercado en buena medida está estimando, un déficit fiscal incluso por arriba del 5 o 6%. Específicamente nosotros estimamos un déficit fiscal de alrededor del 7%, con una deuda que de todas maneras pues se acerca a un 60%. De hecho, en esta diapositiva que les compartimos, pues hacemos varios escenarios de acuerdo a lo que consideramos que puede ser un escenario de consolidación, un escenario base y un escenario negativo, en donde pues dependiendo, digamos, de qué tanto sea el déficit fiscal en Colombia para los próximos años, pues podríamos estar hablando incluso que la deuda sobre PIB llegaría incluso a niveles cercanos al 80%. Esto ciertamente nos hace un poco menos flexibles frente a otros países,
en donde básicamente y comparado con otros países de la región, las probabilidades de perder el grado de inversión son cada vez mayores. De hecho, previo a esta suspensión de la regla fiscal ya le dábamos una probabilidad cercana al 60%, puede ser incluso mayor de esta manera, pues con estas nuevas cálculos, y adicionalmente pues también siguiendo un poco la línea de lo que tiene que ver con el comité de la regla fiscal, pues no se puede incluso descartar una nueva reforma tributaria que, entendiendo la situación actual en el país, pues ciertamente también se hace más complicado. Muy bien, entremos entonces directamente al segundo punto, a las tendencias del sector bancario en Colombia, en donde empezamos con colocaciones y ya entrando full en materia en lo que tiene que ver con el sector bancario en Colombia. Nosotros, para empezar, estamos estimando un crecimiento de cartera en 2020 de 7.3% año a año, y una desaceleración fuerte de 0.9% año a año para 2021 respectivamente. Acá hay varios puntos a mencionar, y empezamos por decir que nuestros estimados previos contemplaban crecimientos de alrededor incluso de 8.2% para el 2020 y 9.3% para 2021. Se preguntarán por qué igualmente ese ritmo de colocaciones en 2020 se mantiene resiliente, y eso tiene una explicación principal que tiene que ver con el comportamiento de la cartera comercial. Recordemos que desde que empezó la pandemia, pues realmente la cartera comercial al cierre de mayo ya tiene un desembolso total de alrededor de 15 billones de pesos. Eso representa alrededor del 6% de la cartera total de comercial, principalmente enfocado en líneas de capital de trabajo y líneas de liquidez que las compañías, pues preparándose ante la pandemia y preparándose ante las dificultades venideras, pues han solicitado estas líneas de crédito. Por el contrario, la cartera de consumo, en donde los bancos se han vuelto un poco más restrictivos, pues ha presentado una contracción de alrededor de 3 billones de pesos desde que inició la pandemia, y finalmente la cartera hipotecaria pues ha presentado digamos un comportamiento prácticamente plano desde que inició la pandemia. De esa manera, nosotros estimamos que la cartera comercial, como bien les decíamos, este comportamiento que venimos observando podría continuar en la medida que adicional a las líneas de capital de trabajo y de liquidez por parte de las empresas se le suma los programas de créditos con garantías por parte del gobierno. Recordemos que el gobierno lanzó el programa Unidos por Colombia, que inicialmente era por 12 billones de pesos. Como lo veremos más adelante, pues eso es un poco mayor en este momento, y de esa manera pues realmente si bien es cierto, a partir del segundo trimestre, a partir del tercer trimestre, se empieza a desacelerar ese crecimiento en la cartera comercial, pues la realidad es que nosotros consideramos que la base hará que el crecimiento hacia final de año sea la cartera con mayor crecimiento de doble dígito, mientras que por el contrario, como lo mostramos en esta diapositiva, pues realmente pues el crecimiento se va desacelerando fuertemente, sobre todo en consumo hipotecario. En términos de colocaciones y en términos de sectores económicos a los cuales los principales bancos están orientados, esto es un gráfico que los inversionistas y en general el mercado ha estado muy atento a revisar, entendiendo que hay unos segmentos más críticos que otros. Como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores acá, es muy importante resaltar que tanto los bancos en Colombia tienen poca exposición a segmentos críticos como es petróleo, como es hotelería, como es aerolíneas, donde básicamente la única exposición está a través de Banco de Bogotá
en lo que se refiere a créditos directamente, por ejemplo, con una compañía como Avianca. Sin embargo, y a pesar de que estos sectores pues, críticos pesan un poco o pues es poco relevante frente a la composición total del portafolio, recordemos que bajo esta coyuntura y bajo esta pandemia, pues la realidad es que básicamente todos los sectores han tenido afectaciones. Estamos monitoreando muy de cerca comercio y construcción. Buenas noticias es que pues, construcción fue uno de los primeros sectores en hacer la reapertura. Cuando conversamos con los bancos y cuando conversamos con diferentes agentes del sector, pues realmente ya básicamente más de un 90% de los proyectos están nuevamente andando en obra. Y como hemos visto, pues a nivel de comercio, la buena noticia es que ya tenemos en varias ciudades del país la apertura de centros comerciales y con más, digamos, progreso frente a las semanas anteriores. Otro caso que estamos monitoreando es entendiendo pues que en términos de las empresas pequeñas, pymes que denominamos como SMEs, en esta diapositiva pues realmente la concentración en Bancolombia es un poco mayor y es algo que estamos monitoreando de todas maneras. Otro de los puntos importantes que queremos resaltar y una de las razones por la cual empezamos a mencionar que Grupo Aval es nuestro preferido bajo esta coyuntura, una de las razones está en esta diapositiva. Acá también queremos enfatizar un poco que queremos tener menor exposición a segmentos de mayor riesgo, particularmente en la cartera de consumo. Específicamente, pues consideramos que con los créditos asociados a libranza, específicamente a sectores de menor riesgo y a sectores del gobierno, pueden tener un menor riesgo comparado con algunos otros segmentos como tarjetas de crédito o créditos de vehículos o incluso algunos créditos sin garantía en lo que tiene que ver con libre inversión. Y vemos cómo digamos que mientras que la industria está alrededor de 35% en libranzas o 30.8% en libre inversión, pues vemos una mayor concentración en libre inversión, por ejemplo, en Bancolombia y en Davivienda versus lo que tiene que ver con Bogotá. Eso de alguna manera pues para nosotros es clave en este momento y adicionalmente también cuando sumamos realmente la participación o la ponderación que tienen los créditos de libre inversión, tarjeta de crédito y vehículos tanto para vivienda como Bancolombia, pues estos son mayores frente a lo que tiene que ver a la industria y Banco de Bogotá respectivamente. Entonces, esto es un punto importante que queremos empezar a enfatizar. Más adelante incluso les mostraremos algunos otros gráficos que también son relevantes a la hora de enfatizar este punto, pero de todas maneras esto es particularmente importante en cuanto pues el segmento de consumo en Colombia venía creciendo incluso por arriba de 15%. La segunda tendencia que queremos resaltar en nuestra presentación definitivamente tiene que ver con márgenes. Definitivamente es otra tendencia clave para entender lo que ocurre en el sector bancario colombiano. Acá realmente mostramos la evolución de cómo se ha comportado los márgenes o algunas tasas de interés en algunos de los productos en el sector bancario. Realmente cuando uno mira cada uno de los sectores o de los segmentos hay movimientos mixtos. Por un lado, pues realmente los créditos de consumo, excluyendo las tarjetas de crédito, han venido cediendo frente a lo que eran los datos a final de 2019, mientras que en comercial y en vivienda pues se ven algunas alzas y algunas bajas. Más allá de estas, digamos, tendencias que todavía no son tan marcadas, con excepción quizás de la tasa de consumo ex tarjeta de crédito en los principales bancos,
y en general de la industria. Vemos razones contundentes también para pensar que debería haber presión a la baja en términos de márgenes y de tasas, principalmente por varios motivos. El primero de ellos tiene que ver con, como lo vimos en las diapositivas anteriores, en un enfoque de mayor crecimiento en la parte corporativa, que naturalmente tiene menores spreads y tiene menores márgenes. Eso es un punto importante. Definitivamente no solo el menor ritmo de crecimiento, sino la desaceleración e incluso contracción en algunos trimestres del segmento de consumo será otro factor. Definitivamente también otro factor muy interesante es tener en cuenta las tasas del Banco Central donde se ubican. Recordemos que hoy en día, y como lo pueden ver en el gráfico superior derecho, hoy en día las tasas pues han empezado nuevamente un ciclo a la baja. Específicamente las tasas hoy en Colombia están en 2,75 y esperamos que puedan bajar 50 puntos básicos adicionales hasta 2,25%. Y recordando que en Colombia las tasas, digamos particularmente en el segmento comercial, que representa más de un 55% de la cartera total, son flotantes, pues esperaríamos un repricing o digamos, un ajuste digamos, en los precios y en las tasas, teniendo en cuenta pues estas tasas de alguna manera flotantes. Y como cuarta medida también, consideramos que las tasas preferenciales a las cuales estarían desembolsando los créditos con garantía por parte del gobierno, pues es otro factor que definitivamente nos hace pensar que los márgenes en Colombia deberían verse un poco presionados frente a lo que traíamos. En general, nosotros para nuestras valoraciones y demás estamos asumiendo que las caídas en NIM o en ingreso, en margen neto de interés, perdón, deberían andar alrededor entre unos 5 y hasta, digamos, doble dígito bajo entre 2020 y 2021 respectivamente. Muy bien, definitivamente llegamos al punto, digamos, en esta diapositiva, creo que principal, y en donde todos los inversionistas y en donde todo el mercado pues realmente está más enfocado. Es la principal tendencia del sector bancario en donde queremos hacer un zoom adicional. Hay varios temas relevantes a tocar y tiene que ver con la calidad de cartera, el posible deterioro y el incremento en el gasto de provisiones. Entonces empezamos en esta diapositiva en la gráfica superior izquierda con varios datos que nos viene dando, digamos, la superintendencia, y ustedes pueden ver cómo desde que se iniciaron todos los alivios que tienen que ver con, digamos, periodos de gracia, con reprogramaciones, con algún tipo de beneficio de cara a los consumidores, pues realmente se ha venido incrementando esto dramáticamente. Queremos enfatizar mucho en que los créditos que actualmente han recibido algún tipo de alivio llegan prácticamente a más de 210 billones de pesos. Esto básicamente casi que se ha doblado desde la semana inicial que se han recibido los beneficios, desde los 110 billones de pesos. Y adicionalmente, cuando lo miramos con respecto a lo que representan estos 210 billones de pesos frente al total de la cartera en Colombia, pues realmente estamos hablando que ya llegaría casi que al 41%. Importante mencionar que esto definitivamente puede seguir subiendo. Definitivamente las conversaciones que hemos tenido recientemente alrededor de la industria sugiere que pues realmente es posible pensar que algunos bancos puedan extender algunos alivios, mientras que también hemos conocido que realmente también es posible que haya, digamos, un nuevo decreto, una nueva circular por parte de la superfinanciera en donde se establezcan nuevos parámetros para potencialmente reestructurar los créditos y prevenir nuevos periodos de gracia
que pueden ser perjudiciales para la banca en lo que viene. Cuando miramos los gráficos de AROS, realmente aquí vemos reprogramaciones en monto por tipo de cliente, reprogramaciones por número de clientes, y ustedes pueden ver que hay una divergencia bastante importante entre los AROS que componen estos gráficos. Por un lado, cuando miramos en términos de por monto, por tipo de cliente, definitivamente las grandes empresas tienen un porcentaje mayor, entendiendo, como lo comentaba al inicio, que básicamente pues las empresas han venido solicitando líneas de crédito, pero cuando lo vemos por número de clientes, es muy importante mencionar que pues básicamente todo ha estado enfocado en personas, tanto en tarjeta de crédito como en personas en general, señalando pues que básicamente gran parte de la población ha acudido a la banca a solicitar algún tipo de... Obviamente en redes sociales se puede notar, digamos, muchas veces el descontento que hay, digamos, de cara al sector, pero nuevamente enfatizamos que cuando miramos datos de 209 billones, casi llegando a 210 billones de pesos en reprogramaciones o en periodos de gracia, representando el 41%, creemos que definitivamente la banca, digamos, también pues, y en línea con las medidas tomadas por el gobierno y el regulador, pues ha puesto de su parte para, digamos, prevenir una crisis aún mayor. Y finalmente, acá es importante tener en cuenta que, como le comentaba ahora, el programa Unidos por Colombia, que es otro tema importante en donde el gobierno garantiza hasta un 90% del crédito, pues realmente del cupo inicial o del cupo que actualmente se tiene de alrededor de 16 billones de pesos, solo se ha desembolsado alrededor de 3.4 billones de pesos, en donde, si bien es cierto, creemos que los bancos están haciendo un análisis bastante detallado en los clientes para desembolsar incluso con la garantía, pues sí creemos que ese monto debería aumentarse digamos, en las próximas semanas y meses. Cuando hacemos también, digamos, luego de ver todos los alivios que ha entregado la banca y entendiendo que estos periodos de gracia eran inicialmente entre 3 y 6 meses, el deterioro de cartera incluso puede empezar a verse hacia finales de 2020, inicios de 2021. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí en esta siguiente diapositiva lo que hacemos es hacerle un zoom a lo que ha sido la historia en Colombia, ¿sí? Entendiendo que veníamos de una fase en Colombia en los últimos 2 años y particularmente ya en 2019, limpiando de alguna manera el balance de los bancos, producto de algunos casos corporativos que todos hemos oído mencionar, Ruta del Sol, Electricaribe y el Sistema Integrado de Transporte, ya se habían provisionado prácticamente en su totalidad, y eso hacía ver un buen panorama en términos de calidad de cartera y en términos, digamos, de provisiones. Como sabemos, esto cambió, y aquí lo que queremos es mencionar un par de temas. Primero, a nivel histórico, para que ustedes tengan presente, digamos que en la crisis del 99 y en la crisis financiera, precisamente al final, digamos, del siglo, básicamente se tuvo un incremento en cartera vencida incluso de doble dígito. ¿Sí? Incluso en algunos años, digamos, el punto máximo que se llegó a tocar para el sistema fue alrededor de 17%. Cuando uno oye recientemente las declaraciones digamos, del regulador, que pueden llegar a ser en esta coyuntura alrededor de 13%, definitivamente es una coyuntura de cautela. Nosotros no descartamos que realmente digamos que la cartera vencida pueda ubicarse en doble dígito, mientras que definitivamente para los bancos bajo cobertura nosotros vemos que el costo de riesgo puede llegar a estar incluso cercano a 4%, como es el caso de la vivienda en 2020, y seguramente un punto más bajo siendo observado en cualquier momento entre segundo trimestre y tercer trimestre de este año,
con costos de riesgo incluso para todos los bancos por arriba de 4%. La buena noticia dentro de todo esto es que los bancos pues tienen una mejor analítica hoy en día, tienen un mejor conocimiento definitivamente de los clientes frente a lo que eran épocas anteriores, pero sin duda pues veremos un deterioro significativo en la calidad de cartera realmente frente a lo que veníamos observando. De hecho, pues cuando uno mira los saltos en costo de riesgo y piensa que previo a la pandemia se esperaban incluso costos de riesgos por debajo de 2%, pues básicamente estamos diciendo que en algunos casos incluso se doblan realmente el costo de riesgo. Acá finalmente en este tema de calidad de cartera, para hacerle zoom y para ir cerrando este capítulo, definitivamente hay que también nos gusta hacer comparación frente a lo que está ocurriendo en los demás países de la región donde donde tenemos cobertura, y queremos enfatizar varios puntos. Cuando uno mira lo que ha ocurrido en Perú recientemente con la data abril, en donde la cartera vencida 90 días ya muestra incluso crecimientos o saltos de 66 puntos básicos en cartera de consumo o 52 puntos básicos en cartera de vivienda, pues definitivamente no son tendencias que serían ajenas en Colombia, y que esperamos que en Colombia, en línea con lo que viene ocurriendo, digamos, en otros países, pues veamos cierto deterioro adicional. Adicionalmente también, digamos que basado en la data incluso de abril e incluso de mayo, sobre todo en Chile, vemos cómo la variación del gasto en provisiones con los últimos datos disponibles en algunos de los países bajo cobertura, pues incluso superan digamos el 50% a nivel mensual, el 100% a nivel anual, y en lo corrido del año incluso ya con números del 70%. Todos estos números por ahora son mayores a lo que viene reportando el regulador en Colombia. Si bien es cierto, algunos de los bancos en Colombia ya registraron provisiones extraordinarias en el primer trimestre del año, pues definitivamente creemos que todavía hay un espacio para seguir viendo mayores costos de riesgo, y por eso pues enfatizamos nuestros escenarios de alguna manera de costos de riesgo incluso cercanos a 4% para algunos bancos. Muy bien, con este panorama definitivamente que planteamos, otra de las tendencias pues muy marcada que queremos poner sobre la mesa realmente tiene que ver pues con una caída natural o un deterioro natural tanto en términos de eficiencia como en términos de rentabilidad. En términos de eficiencia, realmente no vemos cómo en los próximos años, sobre todo particularmente en 2020 y 2021, con un menor ingreso producto de lo que hemos comentado, menor crecimiento de cartera, presión en márgenes. No conversamos sobre alguna presión en comisiones, pero definitivamente en línea con la desaceleración en el ritmo de crédito, pues las comisiones deberían caer también un poco, o al menos frenar su ritmo de aceleración. Va a ser complicado que la eficiencia medida en términos de total de costos operacionales sobre ingresos pues pueda mejorar, entendiendo adicionalmente que los bancos, si bien y en general las empresas van a ajustar y van a ser mucho más estrictos en términos de costos operacionales, pues también la realidad es que si algo hemos aprendido de la banca durante este periodo es que gracias a la transformación digital, pues hemos podido seguir operando, la continuidad del negocio se ha garantizado, y esa iniciativa de la transformación digital pues realmente va a ser algo duradero y digamos una iniciativa de largo plazo. En ese sentido, como les comento, digamos, estamos viendo todavía que bancos como Bancolombia o el mismo Grupo Aval deberían mantener una eficiencia por sobre 50%, lo cual pues no es del todo deseable. Y en esa medida, sumándole a los factores anteriores, un mayor gasto de provisiones, pues definitivamente vemos la senda en el gráfico de la derecha como el ROAE o la rentabilidad de promedio sobre patrimonio pues realmente va a bajar dramáticamente a nuestro modo de ver.
nosotros estamos pronosticando que digamos que el ROAE para los bancos en Colombia va a ser de dígito simple bajo, incluso para Bancolombia de Vivienda este año. Y más importante aún es enfatizar, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, que básicamente con este panorama de rentabilidad para los bancos, pues realmente va a ser virtualmente imposible que los bancos puedan tener una relación de ROAE mayor a su costo de capital. Definitivamente no esperamos que esto suceda durante 2020 y 2021, y esto es importante, como lo mencionaremos más adelante en términos de valoración. Para, digamos, ser muy claro y tener presente que, entendiendo que es un panorama ciertamente retador, definitivamente en esta diapositiva siguiente que les estoy mostrando de capital, explica en gran parte por qué nosotros somos neutrales en Bancos Colombia, porque a pesar de los múltiples retos, nosotros no tenemos ningún, digamos, banco a las valoraciones actuales, de alguna manera con una recomendación de venta o con una recomendación de subponderar. Definitivamente esta diapositiva es, digamos, realmente la clave para entender por qué nosotros creemos que los bancos, si bien es cierto, pueden haber compañías un poco más resilientes dentro del mercado local o en general en otros sectores, los bancos definitivamente no deberían ser clasificados como otras compañías, digamos, del mercado con apalancamiento, con temas de liquidez, y queremos ser muy enfáticos en que a pesar de los retos, los bancos en Colombia se encuentran bien capitalizados y adicionalmente se encuentran preparados para navegar, digamos, de cara a Basilea III, que es, digamos, los nuevos estándares de capital que se vendrán a partir de 2021. Cuando nosotros estimamos tanto bajo la regulación actual como bajo la regulación de Basilea III, nosotros encontramos que los bancos en Colombia deberían seguir cumpliendo ampliamente con los mínimos regulatorios en términos de Tier 1 bajo la regulación actual, que es donde más nos enfocamos, al mismo tiempo que el Set 1 bajo Basilea III, pues realmente encontramos que frente a un mínimo regulatorio en Tier 1 de 4,5%, pues realmente todos los bancos están ampliamente por arriba de eso. Adicionalmente, también cuando miramos de cara al Set 1 en Basilea III, es muy importante tener en cuenta que la densidad de los activos ponderados por riesgo en Colombia, que actualmente está alrededor del 80%, incluso superior a eso, debería bajar en línea con los estándares de Basilea III. Nosotros estimamos que pueda bajar incluso a un 70%, entendiendo que, por ejemplo, en cartera de vivienda debería bajar desde un 50 hasta un 30-40%. Adicionalmente, también con el sistema digamos, de ratings crediticios para lo que tiene que ver con la cartera comercial, pues realmente también esperamos que de un 100% de ponderación, pues incluso pueda bajar hasta un 75-85%. Y en esa medida, pues esto le daría un alivio al capital. Para nosotros es claro que los bancos en Colombia, junto con el capital que tienen, deberían mantener un CET1 bajo Basilea III por arriba, digamos, de un 10%, incluso por arriba de un 11%, y cuando miramos los estándares bajo Basilea III en términos de CET1, tendríamos un mínimo regulatorio de 4,5%, como lo vemos en la gráfica derecha, y adicionalmente si le sumamos el colchón de conservación y el riesgo sistémico, pues quedaríamos básicamente al final de 2021 con un mínimo regulatorio de 7%, lo cual deja a los bancos realmente bien parados, entendiendo adicionalmente que con el tema, digamos, que hemos planteado a lo largo de la presentación, que tiene que ver con el menor ritmo de crecimiento de la cartera, pues realmente no vemos que los activos ponderados por riesgo tengan un crecimiento realmente importante en los años venideros. Finalmente, es muy importante tener en cuenta que somos conscientes que los riesgos están a la baja o los riesgos están latentes. Por eso, pues en la presentación que les compartiremos, digamos, dejaremos algunas sensibilidades que son importantes, digamos, tanto teniendo en cuenta pues que los principales factores de riesgo vienen por el lado de tasa de cambio, entendiendo pues que, digamos,
25 a 30% de los activos de los bancos principales en Colombia están denominados en dólares por su posición en Centroamérica, y adicionalmente también entendiendo pues que cambios adicionales en el costo de riesgo o en el gasto en provisiones pues pueden generar mayor presión sobre el capital. Muy bien, con eso entramos a la recta final para ir concluyendo realmente y nuevamente agradeciéndoles por su atención. Acá presentamos, digamos, el resumen de lo que serían pues, las valoraciones por los principales, digamos, bancos. Estamos teniendo, bajamos digamos, el precio objetivo de Bancolombia hasta 27.500 pesos por acción. Dejamos la recomendación de mantener y particularmente acá vale la pena resaltar un par de temas. Primero, la estrategia orientada a consumo no va, digamos, seguir aplicando. Recordemos que Bancolombia era un banco que venía desde 2018 incluso creciendo, digamos, a tasas cercanas o superiores al 20% año a año, con algunos trimestres incluso por arriba del 30%, ¿sí? Eso definitivamente no creemos que vaya a aplicar. Recordamos y enfatizamos mucho que el sector de consumo, el segmento de consumo tanto en Centroamérica como en Colombia debería ser el de mayor desaceleración, incluso con dígitos negativos en algunos trimestres, y definitivamente pues esto hace que de entrada los ingresos de Bancolombia pues presenten una desaceleración importante. Lo otro que es muy importante y que enfatizamos bastante es el tema de la eficiencia en Bancolombia. Recordemos que en Guatemala, por ejemplo, a pesar de que representa cerca de un 5 o 6% sobre la cartera total, pues realmente se tienen eficiencias por sobre incluso 60%, cuando pues el grupo está alrededor de 50% y en algunos países se tiene incluso eficiencias por debajo de eso. Esto será particularmente importante cómo aborda el banco, digamos, los gastos operacionales, como lo hemos explicado, pues, y en el caso de Bancolombia se vuelve aún más importante, pues realmente vemos un reto con eficiencias incluso que suben hasta 52% y hasta casi 53% en los próximos años. Finalmente también, en el caso de Bancolombia, somos conscientes también que, digamos, en Panamá, que se traía ya un escenario bastante retador, con algunos casos corporativos también de mayores provisiones, pues esperamos que siga mostrando cierto deterioro, y nuevamente por eso reitero, en Bancolombia nuestro estimado de costo de riesgo es alrededor de 3.5% con respecto, pues digamos, a un guidance inicial del año que incluso era por debajo de 2%. Davivienda, 30.900 nuestro nuevo precio objetivo, también lo recortamos de manera significativa frente a nuestro 47.500 anterior. Más importante aún, bajamos la recomendación de Davivienda a mantener. Definitivamente éramos muy constructivos y era uno de los nombres que más nos gustaba del mercado previo a la pandemia. Sin embargo, su orientación a una cartera más enfocada en un mix, digamos, de minorista, definitivamente no es lo que queremos tener en este momento. Como lo pueden ver en el gráfico inferior izquierdo, pues realmente previo a la pandemia, Davivienda era el banco que había acelerado más el ritmo de crecimiento en la cartera de consumo, incluso en algunas líneas de libre inversión sin garantía crecía por sobre 100% año a año, lo cual pues creo que en esta coyuntura como la actual que vivimos hoy en día, pues realmente no es algo deseable. El otro punto importante de Davivienda también, para volvernos un poco más cauto, es cuando vemos el incremento en los últimos años en la cartera, digamos, vencida de vivienda. Si bien acá lo mostramos consolidado, incluso en Colombia este indicador ya bordea el 5% de cartera vencida en vivienda, entendiendo adicionalmente pues que Davivienda es el principal jugador en el segmento de vivienda de interés social, que a pesar de obviamente los subsidios del gobierno, pues es un sector que creemos que se va a afectar definitivamente. Y finalmente, en el caso de Davivienda, otro punto importante que queremos resaltar es que si bien es cierto, estamos cómodos con que el banco va a tener suficiente capital para lo que viene,
y más entendiendo aún la desaceleración tan pronunciada en cartera que esperamos, pues realmente también igual hacemos énfasis en que cuando miramos en el relativo localmente, pues es importante tener en cuenta que el patrimonio básico medido en Tier 1 pues es realmente del menor dentro de los pares principales. Y finalmente Naval, que es nuestra, digamos, jugada relativa en el único banco donde tenemos una recomendación de compra, es el banco o la institución financiera que, una de las instituciones, la única institución financiera que hace parte de nuestros elegidos principales o famosos top picks que tenemos en todo el mercado junto con Canacol y Grupo de Energía de Bogotá. Nosotros tenemos una preferencia leve bajo esta coyuntura por Aval, teniendo en cuenta varios factores. El primero, una mayor diversificación de ingresos comparado con los demás bancos. Si bien esto lo hace no estrictamente comparable con otros de los bancos, pues realmente creemos que en esta situación, digamos, crea un colchón y mitiga la desaceleración en cartera, en fees previamente mencionados. Recordemos que a través del vehículo Corficolombiana, pues si bien es cierto, digamos, hay varios temas contables importantes, sobre todo de cara a infraestructura, pues realmente recordemos que el segmento de infraestructura ya retomó, digamos, labores, uno, que es importante, y lo otro, pues en el segmento de Promigas y energía, pues creemos que al final del día es uno de los segmentos, al igual que lo hemos mencionado en otros espacios, nuestra estrategia orientada a servicios públicos, pues realmente Promigas encaja bastante bien con flujos de caja bastante estables. Los otros argumentos para tener una visión más favorable en Aval bajo la coyuntura actual es la rentabilidad medida en ROAE o en, digamos, rentabilidad sobre patrimonio promedio en el largo plazo. Creemos que va a seguir teniendo una rentabilidad de largo plazo mayor y más resiliente, no solo en 2020 y 2021 como lo hemos mostrado previamente, sino también en el largo plazo. Y eso nos sugiere, como lo veremos un poco más adelante, pues unas valoraciones un poco más altas en términos, digamos, de múltiplos de valoración. Y finalmente, digamos, volver a enfatizar que los principales bancos de Grupo Aval pues tienen un crecimiento, digamos, más moderado frente a los pares principales en lo que tiene que ver principalmente en el segmento de consumo. Así que eso refleja un poco nuestros 980 pesos por acción, una recomendación de compra, y en donde igualmente vale enfatizar que ese 980 pesos por acción de precio objetivo tiene 5% de descuento frente a nuestro precio de valor fundamental, entendiendo que no, somos conscientes que a pesar de que, digamos, la marea ha bajado en términos legales, somos conscientes que igualmente Grupo Aval enfrenta varios procesos importantes relacionados pues, con el tema de que hemos comentado en otros espacios pues ampliamente. Muy bien. En términos de valoración relativa, que es muy importante porque pues, ciertamente todo el tiempo, y más con estas volatilidades de mercado, estamos viendo realmente cuánto los bancos en Colombia pueden, digamos, transar. Hoy día los bancos en Colombia, en términos de precio-valor en libro, digamos, al cierre de 2020, pueden lucir bastante descontados, incluso a 2021, por debajo de valor en libros. Pero también es importante tener en cuenta que, como lo he mencionado a través digamos, de la presentación, la rentabilidad media en ROAE menos el costo de capital en varios de los años realmente pues va a ser negativo. No creemos que va a superar el costo de capital por lo menos en los próximos años, y eso justifica que tampoco las valoraciones de los bancos en Colombia pues puedan tener, digamos, valoraciones mucho más altas, por lo menos en el corto plazo, recordando que adicional a los retos de rentabilidad en los bancos, pues tenemos igual en la parte macro, como lo comenté, un escenario complicado tanto en el frente de actividad económica como en el frente de presiones fiscales y menor flexibilidad frente a otros países. Eso es particularmente importante a la hora de mirar el relativo. Definitivamente nosotros que tenemos la oportunidad de mirar la banca a nivel regional, definitivamente consideramos que los bancos en Chile principales, como Banco de Chile sobre todo, debería ser el banco más resiliente
digamos, de la industria a nivel, digamos, andino, y de esa manera, pues, de alguna manera Bancolombia o los bancos en Colombia, pues, realmente después de los bancos chilenos, pues van a tener quizás un comportamiento mejor, entendiendo que en Perú, pues, la situación, como lo comenté al inicio, es un poco más retadora. Históricamente, para que también tengan referencias históricas y los ponemos en los gráficos de abajo, pues queremos enfatizar que históricamente podemos ver valoraciones menores, sí, seguramente, pero también es cierto que los bancos colombianos han demostrado que por debajo de valor en libro, más teniendo en cuenta que son bancos principales con más de 15% de participación de mercado, pueden tener un mejor comportamiento frente a estos datos pues, menores a precio-valor en libro. De hecho, veíamos en Bancolombia por allá en el año 2001, 2002, valoraciones cercanas a 0,4 veces valor en libro, y ahí lo que decimos es, puede pasar, como todo, no podemos descartar ningún escenario en este momento, pero realmente nos cuesta creer, digamos que eso va a ocurrir bajo el escenario actual. Nosotros hacemos un paralelo muy interesante con Itaú Corbanca, que es un banco que recientemente ha transado por debajo o a cerca de 0,3, 0,4 veces valor en libro. Y vemos diferencias materiales de los bancos colombianos versus Itaú Corbanca, que nos hace pensar que es difícil ver ese tipo de valoraciones en los bancos colombianos. Específicamente hablando, les queremos enfatizar que Itaú Corbanca es un banco que requiere alrededor de 800 millones de dólares como mínimo en una emisión de capital para cumplir con los estándares de Basilea III según nuestros cálculos. Eso no pasa para ninguno de los bancos en Colombia, de los principales. Adicionalmente, también recordemos que Itaú Corbanca, particularmente en Colombia, es un banco que tiene menos de 5% de participación de mercado en términos de colocaciones y menos de 4% en términos, digamos, de depósitos de demanda. Es un escenario que los bancos en Colombia no tienen. Como lo mencioné previamente, los bancos en Colombia principales pues tienen participaciones de mercado incluso por arriba del 20%. Y adicionalmente tampoco vemos este escenario para los bancos en Colombia, aunque pues nuevamente repito, no lo podemos descartar, teniendo en cuenta que Itaú Corbanca, previo incluso a la pandemia, tenía rentabilidades medidas en ROAE de dígito simple bajo, algo que los bancos en Colombia tampoco tenían y tampoco reflejan pues realmente lo que serían los bancos colombianos. Entonces, el mensaje es, junto con el mensaje el mensaje de capital es, estas razones nos hacen pensar y enfatizar en nuestro mensaje neutral de los bancos colombianos, a pesar de las tendencias negativas y de las tendencias favorables que he mencionado a través, digamos, de la presentación, pues realmente el factor capital y el factor de valoración relativa y valoración histórica nos hace pensar que de largo plazo los bancos serían relativamente resilientes, y eso es importante que quede como uno de los mensajes principales. Y finalmente, para ya cerrar la presentación y responder algunas preguntas, y nuevamente disculpándonos con los inconvenientes tecnológicos al principio de la presentación, pues realmente aquí les presentamos adicional, que esto no estaba en el reporte que enviamos ayer, pero pues un tema adicional que queremos también mostrar son escenarios de valoración con sensibilidad, ajustando nuestros modelos de valoración principalmente al costo de riesgo, que es el gasto en provisiones sobre la cartera total. Básicamente hicimos escenarios de 30 puntos básicos en costo de riesgo más o menos para el caso de Davivienda y Bancolombia, y 50 puntos básicos para el caso de Aval, entendiendo, como lo expliqué previamente, que Aval se hace un poco más resiliente por su ingreso, y de esta manera pues ahí pueden ver las variaciones en Bancolombia, escenarios pesimistas, optimistas, igualmente para Davivienda y para Grupo Aval, y enfatizar mucho que al final del día estos escenarios de valoración lo que nos sugieren es un rango de valoración entre 0,8 y 1,2 veces valor libro 2020, que nos parece, digamos, adecuado. Creemos que valoraciones por arriba de 1,2 veces valor libro hoy en día con la situación actual pueden sonar a euforia, pueden pasar,
como lo hemos visto en los últimos días en Estados Unidos, digamos la Fed anunciando compras de bonos corporativos o un plan de infraestructura por 1 trillón. Todo eso puede animar al mercado y la liquidez actual puede llevar a unas euforias impresionantes del mercado, aunque digamos que la economía no esté yendo tan bien, pero por eso creemos que eso, más allá de esos múltiplos, con las condiciones actuales para los bancos en Colombia serían euforia. Y por el otro lado, en 0,8 veces book vemos, o valor libro, vemos, digamos, de alguna manera un piso para los bancos colombianos, pero también va a depender mucho de la evolución de la pandemia, de que ojalá no nos vuelvan, digamos, a encerrar. Creo que personalmente que al final del día el país no resiste más un nuevo encierro, pero pues ciertamente habrá que esperar las decisiones finales que se tomen, digamos, por parte de las autoridades. La buena noticia, como lo mencionaba al principio, es que algunas ciudades ya están retomando básicamente toda su capacidad y toda su actividad económica, así que pues esperamos que esto ojalá tienda a mejorar en el corto y mediano plazo. Así que con eso cierro. Muchas gracias por su atención y pues básicamente quedamos abiertos para tomar algunas preguntas. Idealmente, igualmente, pues más adelante también a través de mi correo o algo pueden llegar algunas preguntas y les haremos llegar la presentación. Perfecto. En el chat de preguntas realmente pueden hacer algunas de las preguntas para irla respondiendo y así pues finalizar con las preguntas. Perfecto. Voy a ir respondiendo algunas de las que veo igual en el chat. Por ahora veo pocas, pero igualmente, como lo digo, si hay más, podemos responderlas adicionalmente. Bueno, la primera pregunta, ¿cuándo ven el pico de NPL o de cartera vencida? Parece que siempre tiene un lag. Difícil ver este año niveles doble dígito. No se mencionó nada sobre la estrategia digital dentro de su tesis de inversión para los bancos, teniendo en cuenta que los mayores múltiplos que se están pagando por empresas tecnológicas, cree que un mayor múltiplo se debería pagar para estos bancos que muestran tendencias más favorables en digitalización. Muy bien, eso definitivamente son muy buenas preguntas. Parto por responder lo siguiente. En el primer tema de cartera vencida y el pico de non-performing loans o cartera vencida a 90 días, hay que enfatizar mucho que acá va a haber una desconexión importante, entre lo que es el gasto de provisiones y la cartera vencida, entendiendo pues todos los alivios que previamente mencionamos y que se van a tomar entre 3 y 6 meses. Nosotros creemos que si bien es cierto puede ser difícil que se llegue a doble dígito este año precisamente por algunos de los alivios, pues la realidad es que se puede ver ese famoso pico en algún momento entre finales de 2020 y realmente 2021, ¿sí? En ese sentido es importante tener en cuenta y también es importante tener en cuenta adicionalmente que las provisiones pueden ser importantes también, sobre todo teniendo en cuenta el pico sobre todo en segundo Q y tercer Q respectivamente. Entonces, habrá que esperar, vuelvo y repito, si se toman periodos de gracia adicionales, pero definitivamente estamos esperando que ese pico de NPL se dé para la parte de finales de 2020 y principios de 2021.
Por otro lado, en términos de lo que tiene que ver con la digitalización, muy buen punto que se toca. Acá realmente nosotros creemos que el tema de digitalización no es que pase a un segundo plano, ¿sí? Realmente es que nosotros creemos que dentro de las tendencias que quisimos enfatizar en este contexto, temporalmente creo que de alguna manera se va a ver opacado los números por otras tendencias que marcamos principalmente en la presentación. En esa medida es muy importante mencionar que el inversionista, tanto local como extranjero, pues realmente está muy enfocado en el costo de riesgo, entendiendo que en algunos países incluso los saltos son más de 100% año a año en términos de gasto en provisiones. En ese sentido, y yo creo que eso es una diferenciación muy clave entre el mercado colombiano y el mercado gringo, ¿sí? El mercado gringo no para de subir y en parte creemos nosotros que tiene que ver precisamente por esas compañías tecnológicas, por esas compañías de innovación, en donde realmente acá, digamos, somos seguidores y no creo que Colombia, los inversionistas le vayan a pagar a un banco colombiano un mayor múltiplo en este momento por tema de digitalización. Nosotros lo vemos más como un proyecto de mediano plazo, un proyecto en el cual le ha garantizado, eso sí, la continuidad de la operación a los bancos, pero ciertamente nos cuesta creer que en este momento el mercado y los inversionistas le van a pagar más a los bancos locales por el tema de digitalización. Con eso dicho, igualmente resaltamos que la tarea que viene haciendo Davivienda, sobre todo, y Bancolombia a través de, digamos, de los canales digitales, caso, digamos, DaviPlata, caso Nequi para Bancolombia, pues ha sido bastante favorable. De hecho, pues resaltamos que Davivienda, con más de 5 millones de clientes, si no me falla la memoria, 6 millones de clientes, es el banco que tiene realmente más exposición, digamos, a un mayor número de clientes en este tipo de plataformas. Como lo mencioné previamente, pues estos bancos pues han hecho pinitos, como decimos, o pasos positivos, pero nos cuesta creer por ahora que los inversionistas se van a enfocar en la digitalización y pagar mayor múltiplos con un panorama tan retador como lo vemos en otras variables. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen: ¿cómo ven la estructura de la industria en el mediano plazo? ¿Cómo está un tercio de la industria que no es Bancolombia, Davivienda, de Aval? ¿Cómo ven la capacidad de las fintechs de levantar capital ahora? Y la segunda pregunta que nos llega de eso es: ¿qué tanto se demora en limpiar un problema de crédito en Colombia? Pregunto porque veo core alto, lejos en 2022. Bien, entonces la primera pregunta, realmente, ¿cómo está, digamos, la industria de mediano plazo y la estructura de la industria? Aquí quiero enfatizar un punto muy interesante que mencionaba el Banco Central el otro día en su análisis, digamos, del reporte de estabilidad financiera que se publicaba, y era que no solo considerando los bancos principales, sino toda la industria como tal, asumiendo una contracción de la economía en 2020 y asumiendo una contracción de la economía adicional en 2021, digamos que es un escenario que no tiene nadie en el mercado. Todos estamos esperando que en 2021, a pesar de la incertidumbre, pues realmente la economía crezca un poco, pero con ese panorama incluso se tiene que el patrimonio básico estaría bajando incluso a niveles cercanos a 200 puntos básicos, y realmente pues digamos todavía quedando muy ampliamente por encima del mínimo regulatorio, ¿sí? Casi más de 300 básicos por el mínimo regulatorio. Entonces, eso es importante. De todas maneras, somos conscientes que el resto de los bancos, salvo el top 5, top 6, seguramente la van a pasar mal, tanto por el tema, digamos, de un costo de fondeo quizás más alto, como también un costo de riesgo quizás incluso más alto, entendiendo que sobre todo, digamos, banca, retail, va a sufrir, como lo comentamos
en la presentación, y no descartamos por eso que alguna entidad pequeña pueda enfrentar algunos riesgos y retos de solvencia. Dicho eso, pues también somos conscientes y hemos conversado con agentes del sector, reguladores y demás, y no descartamos que si se llega a dar el caso, una eventual necesidad, el regulador incluso estaría dispuesto, digamos, a ser un poco más flexible en los temas de capital. ¿Cómo es la capacidad de las fintechs para levantar capital ahora? Pues me temo que, a ver, puede pasar, pero digamos, en un segmento poco desarrollado en Colombia, seguramente las ideas ganadoras e innovadoras encontrarán el capital, pero o sea, en este momento donde hay realmente tanto, digamos, afugias, pues digamos que me parece que en el corto plazo levantar capital para las fintechs, salvo ideas muy ganadoras y con el capital extranjero, cuestan creer. Ahora, dicho eso, los bancos tienen su propio, digamos, personas o departamentos muy atentos a oportunidades, y si algo es claro, y como lo hemos aprendido, si algo es claro, es que los bancos no van a levantar el acelerador de la transformación digital. Así que es posible, pero en menor medida, pensaría yo, para hacer una respuesta más concreta. ¿Qué tanto se demora el limpiar un problema de crédito? Mucho, ya lo vivimos, y tenemos la experiencia fresquita de varios corporativos clave. Solo 3 casos corporativos claves que sumaban más de 2.000 millones de dólares, muy diferente a los 200 billones de pesos que se han recibido alivios, pues tomó básicamente, yo diría que 2-3 años en limpiar, ¿sí? Entonces, me temo, sí, en este momento el sesgo, pero no solo en Colombia, diría yo creo que incluso viendo la película hoy en Perú, realmente con una informalidad del 70% en general, los balances de los bancos se van a tomar bastante tiempo en limpiar, pero también es cierto que digamos, con la recuperación económica, pues deberíamos tender a mejorar. Ahora, por lo menos en 2020, 2021 va a ser complicado. 2022, si ya empezamos incluso a preocuparnos por 2022, sí, ciertamente no es un escenario fácil, pero creo que como lo hemos aprendido recientemente, y por eso señalamos que los riesgos son a la baja, definitivamente limpiar esos balances va a ser complicado. De hecho, recordemos que la última vez, en 1999, básicamente cuando la tasa de desempleo subió a los niveles que subió, e incluso comparados con lo que tenemos hoy, básicamente nos tomó 10 años en bajar la tasa de desempleo, incluso por debajo, digamos, o más cercanas hacia el 10%. Mal momento para aumentar exposición a Panamá con multibank. Sí, sí, no, respondo esa pregunta como un sí, no. Sí, porque obviamente el timing, y en un país que venía desacelerándose, realmente no es bueno, no es lo mejor, no es deseable. De todas maneras, respondo no. ¿Por qué? Porque recordemos que, y a mi modo de ver, yo lo he dicho varias veces públicamente y abiertamente, eso fue para nosotros fue un golazo que metió el Grupo Aval, digamos, siendo capaz de reducir el valor en libros que se pagó por la transacción, casi que de 1.3, 1.4 a 0.9 veces, entendiendo que Grupo Aval pues, es una institución muy enfocada en el largo plazo, y que es conocida y reconocida sobre todo contra sus pares de comprar un poco más barato, que es lo ideal, y con esto adicionalmente pues lo convierte en el segundo jugador, digamos, en el país. Entonces, lo digo, mal momento en el corto plazo, si uno lo quiere mirar así, pero no nos parece del todo malo mirándolo en el mediano plazo, por las razones previamente expuestas. Los más grandes van a salir más grandes de la crisis y con menos competencia. Yo creo que eso puede ser una conclusión. Definitivamente, nosotros creemos que esto es un sector al final de consolidación. Esto es un sector donde básicamente, salvo algún caso de irrupción, no creemos que haya manera
para ver los pequeños compitiendo de tú a tú con los grandes. Eh, eh, Veremos qué pasa en el segmento de microcrédito, donde precisamente, pues incluso, pues lo digo también porque es información pública, Credit Corp ha venido haciendo pinos en el segmento microcrédito, pero de nuevo, o sea, no creo que realmente vayamos a ver grandes sorpresas en el frente de pequeños. Otra pregunta, ¿sabe cuánto de la cartera reprogramada ha sido automáticamente y cuánto voluntario? Descartan por completo que los bancos presenten pérdidas en 2020. Han hablado con los bancos sobre la ley de habeas data y sus consecuencias. Listo. Y hipotecas inversas. Varias muy buenas preguntas, realmente todas. A ver, lo primero, mencionar en cuanto a la cartera reprogramada así automáticamente y cuanto voluntaria, entendemos que más de un 50% sobre todo ha sido automático. Esto depende mucho de los bancos. Hemos encontrado algunos bancos que realmente han hecho algunas reprogramaciones automáticas, pero de semanas para acá, yo diría que desde mediados de abril también es cierto que se ha hecho temas, digamos, voluntarios. Entonces yo diría que ahí, o sea, no hay un número exacto o no lo hemos visto para ser totalmente transparente, pero según las conversaciones, pues digamos un poquito más de la mitad pudo haber sido inicialmente automático y a partir de ciertas semanas se ha venido dando más voluntario. En cuanto a descartan por completo que los bancos presenten pérdidas en 2020, nosotros no descartamos ningún escenario. Y eso quiero ser enfático con este nivel de incertidumbre y con este nivel de poca visibilidad realmente, y la falta de color que realmente están dando las compañías y en general. Esto es una crisis sin precedente que nadie sabe realmente cómo va a terminar. Claramente nosotros tampoco. Entonces parto por decir que no descartamos completamente. Creemos que el primer trimestre es un colchón. Nosotros, de hecho, para el segundo trimestre esperamos pérdidas en Bancolombia, por ejemplo, pero a nivel de todo el año todavía no lo consideramos. No lo consideramos como un escenario base, pero definitivamente en un escenario estresado, tranquilamente puede pasar. Ahora, lo que hemos visto es que hay mucho tema realmente, pero aquí lo que hemos visto es que hay una discusión muy interesante con los bancos, no solo en Colombia, sino en la región, y es que los bancos están, digamos, bastante inquietos y bastante preocupados en reportar pérdidas, porque lo último que quieren realmente ver las compañías en este momento, los bancos alrededor de la región, es ver una corrida bancaria, ¿sí? Y si bien es cierto, no necesariamente una corrida bancaria puede ser generada por unas pérdidas, pues ciertamente puede ser una pérdida de confianza que se puede dar. Entonces, creo que los bancos están bastante cuidadosos en manejar su balance y su estado de resultados para evitar este tipo de escenarios, ojalá al máximo. Lo de la Beas Data, digamos, es positivo para los consumidores en cierta medida, sobre todo en algunos casos pues muy representativos como de abusos, en donde pues básicamente estaban reportados con deudas muy pequeñas, o básicamente, digamos, para la gente que había sido, digamos, suplantada, ¿sí? Esa ley tiene definitivamente algunos temas positivos, pero definitivamente nosotros consideramos que cualquier distorsión de la información en crédito será mala, va en contra realmente de la penetración bancaria para nosotros. Y en ese sentido, pues digamos, la única buena noticia es que, digamos, por lo menos se va a conservar el doble de tiempo de la mora registrada, digamos, que permite más. Pero vuelvo y repito, tiene cosas positivas, pero en todo caso, en el mediano plazo, sabemos que como ha pasado, como ha ocurrido en Chile o en otros países, realmente la distorsión de información nunca es buena. Lo de las hipotecas inversas, si uno se mete a redes sociales, como casi todos los temas, pues realmente cree que es lo peor.
Yo creo que al final del día es una situación, es una solución porque tristemente pues hay personas que en este momento tienen su casa pero no tienen un flow, ¿no? Y se están buscando alternativas. Yo lo veo más como una alternativa, digamos, es un producto realmente, digamos, para Colombia novedoso y nuevo. Vamos a ver qué tal sale, pero ciertamente lo veo más como una alternativa para un nicho de personas pues con ciertas dificultades. Posibilidades de mejorar OPEX con headcount. Pues, hombre, esto es muy, pues obviamente esto es complicado para todos. Somos conscientes que eh, realmente las empresas hoy en día pues están tomando decisiones desafortunadas por obvias razones y por la coyuntura. Esto puede pasar sin duda. Digamos, por la situación uno dice que pesar que tenga que ser así, pero definitivamente, como lo digo, pues los bancos también, al igual que las compañías, van a hacer OPEX y mejorar, digamos, su eficiencia a través de tanto en recortes de gasto administrativo, sobre todo enfocado en viajes, obviamente, en marketing, en temas, en eventos, también puede venir por OPEX y eso puede, digamos, hacerlo. Y finalmente, respondo dos preguntas finales. El tema de, en un escenario de menor competencia y mayor consolidación, ¿qué parece factible? Porque el earnings power de largo plazo en los bancos grandes lo ven menor ahora. Eso, digamos, a ver, esa pregunta es bien interesante. Nosotros creemos, hay varias razones que de pronto pueden explicar eso, y es que nosotros hemos venido ajustando como primera medida el crecimiento de largo plazo económico de nuestros países, ¿sí? De hecho, pues digamos en Colombia lo hemos venido ajustando y pues con un panorama como el actual, más allá de un posible rebote estadístico, hemos visto que nuestros países les ha costado crecer sostenidamente por arriba del 3%, ¿sí? Eh, a pesar de la consolidación, igual, eso es un tema, y el otro tema es que a pesar de la consolidación, igualmente, y más allá del top 3, pues realmente vemos otros bancos interesantes con ganas de competir. El BBVA, Itaú le falta pues por competir, el Scotia viene muy fuerte, ¿sí? Entonces, digamos que obviamente, digamos, eso también nos hace pues ver que la competencia no es que vaya, digamos, a desaparecer del todo. Ciertamente hay un tramo pues que lo hará de esa manera, pero no será pues completo. Yo diría que esos dos temas inicialmente pueden responder esa pregunta. Y la otra, tercera pregunta que queda como siempre como la incógnita y más con un panorama un poco más retador, es digamos, si es posible realmente que los bancos en Colombia en un mediano plazo sí sean capaces pues de realmente tener una eficiencia mucho mejor producto de los temas tecnológicos. ¿Sí? Eso para nosotros está por verse. Si antes estaba por verse en un escenario favorable, a hoy pues aún más. Recordemos que al final del día son cambios que se van a hacer transversales y que al final del día pues pueden compensar otros temas que pueden ser menores como el crecimiento y demás. Así que esas serían las respuestas. Nuevamente agradezco, digamos, el espacio. Si hay más preguntas, bienvenidas sean a través del correo electrónico, siempre disponibles. Y bueno, muchas gracias y finalmente nuevamente disculpas por los temas tecnológicos que hoy nos jugaron una mala pasada. Así que